Ok, Fabián, estamos en la primera clase de estudios sociales. Hoy día vamos a hablar un poquito de lo que es la historia y qué estudia la historia, para qué nos sirve. Ok, después de esto igualmente te envío un deber que lo vas a hacer a mano para que me lo presentes la siguiente semana. Ok, ok. Eh, Antes de entrar, primero estas tres preguntas. ¿Qué estudia la historia? ¿Te gusta estudiar historia? ¿Por qué? ¿Para qué crees que sirve la historia? Entonces, estas tres preguntas las vamos a contestar en estos momentos, ya en esta clase. Mucha atención. La historia, por ejemplo, mamá o papá nos cuentan lo que ellos vivieron para que nosotros no tengamos que pasar lo mismo. Es más o menos que cuando tu papá te dice o tu mamá te dice no hagas algo porque te puede pasar esto, puede ser porque tal vez a ellos ya les pasó. Entonces, muchas veces nuestros padres nos dicen las cosas que nosotros no debemos hacer para protegernos, porque como hacemos mención, muchas veces ellos ya han pasado por eso. O aprendamos de sus errores, logros, etcétera, para tener una vida mejor, para conocer mejor nuestra realidad presente y para prepararnos para el futuro, ¿sí? Entonces, es necesario comprender el pasado y a esta ciencia se le llama historia. Entonces, nosotros lo que debemos comprender es que la historia nos ayuda a cada uno de nosotros a prepararnos en el presente en base a las cosas que ya pasaron en el pasado y de esta manera nosotros poder planear para mejorar en un futuro. Entonces, nosotros si queremos ser personas mejores, debemos comprender nuestro pasado. Muchas veces tal vez tú, Fabián, te has preguntado de dónde vienen tus papás. ¿Será que ellos son de Pucará? ¿O será que, por ejemplo, los abuelos de tus papás venían de otro lado de Pucará? ¿Qué tal si venían de Pelincay, venían de Puculcay, de Saramaloma, de por allá, de Chagli, de Santa Isabel? ¿Alguna vez te has preguntado? Entonces, te invito, ¿no es cierto?, que puedas conversar con tus papás y puedas preguntarle de dónde vienen ellos, dónde nacieron ellos. ¿Dónde nacieron sus padres? Si ellos saben quiénes, cómo se llamaban sus abuelos, ¿sí? ¿De dónde venían sus abuelos? Entonces vemos cómo es importante la historia, porque la historia nos ayuda a recopilar todas esas cosas que a nosotros nos van a servir en el presente para corregir en un futuro, ¿ok? Eh, pero ¿qué estudia la historia? ¿Sí? La historia principalmente estudia raíces de lo que actualmente somos. Ahí es lo que yo te digo, estudia las raíces, es decir, el principio de las cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el ser humano? ¿Cómo se creó el ser humano? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cómo se creó el universo? ¿De dónde provenimos nosotros? Entonces la historia nos ayuda a que nosotros busquemos esas raíces de dónde provenimos nosotros. Responde la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay el COVID-19? ¿Te has preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué se originó el COVID-19? Entonces la historia nos dice que el COVID-19 se originó en una ciudad en China que luego se vino y se propagó por todo el mundo. Pero eso lo sabemos porque hubieron personas en la actualidad que registraron todos esos hechos. Ahora hay cosas más antiguas todavía que no sabemos, ¿sí? Que sucedieron muchísimos millones y millones de años, como la creación del universo, la creación de todo. Experiencia para para no repetir los errores y mejorar lo que se ha hecho bien, ¿no? Entonces la historia nos ayuda a ver qué cosas hicimos mal. Recuerda tú, ¿qué cosas hiciste mal el año pasado para no estudiar bien? Ya. Entonces la historia te ayuda a recordar todas esas cosas que hiciste mal para que en la actualidad puedas corregirlas. La historia nos enseña cómo se crearon las cosas. Por ejemplo, mis papás me han enseñado de dónde venimos, de dónde viene mi familia, que viene de Colombia, viene de Esmeraldas, otra parte viene del sur, ¿sí? Entonces, eso lo sé porque
han guardado esa historia, todos esos conocimientos. Entonces, yo sé cómo se creó el universo, de dónde venimos como personas, quién creó a los humanos. Yo tengo estudiado las teorías, pero sé por esto, por la historia, ¿sí? Que sea verdad o sea mentira, pero son cosas que vienen desde la antigüedad, que han venido registrando. Entonces, vemos que la historia es una ciencia muy importante que nos ayuda a cada uno de nosotros a comprender nuestro presente a partir de las cosas que sucedieron en el pasado y para poderlas corregir en un futuro. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a la historia. Ahora, nosotros, hay personas que se conocen historiadores. ¿Qué son estos historiadores? Los historiadores son aquellas personas que llevan la historia, se encargan de escribir todo. ¿Sí? Entonces, es gracias a ellos que nosotros tenemos todos estos registros. ¿Cómo se cuentan más o menos los años? Por ejemplo, hubo una persona muy importante para muchas personas que se conoció como Jesús, ¿sí? Hay algunos que creen, otros que no creen, pero bueno, eso lo dejamos para las personas y para las creencias, ¿sí? Cada quien tiene derecho a creer lo que ellos creen, pero este hecho en la historia del nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo, que dicen y todo lo demás, es usado para nosotros poder contar un poco los años. El día que nació Jesucristo, desde ese día para atrás se cuentan los años como antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo. Se coloca las iniciales AC. Después que nació Jesucristo para adelante, se comenzaron ya a contar los años 1, 2, 3, y ya se conoce como después de Cristo, y se conoce con las iniciales la D y la C. Entonces, a partir de este acontecimiento muy importante, es de que se comenzaron a contar los años ya 1, 2, 3, después del nacimiento de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, este es algo pequeño para que tú hagas el deber que te voy a poner a continuación. Te voy a enviar el archivo en Word y así mismo tú vas a hacer a mano. Recuerda, a mano, no te mando a imprimir. Deber de estudios sociales o ciencias sociales número 1, la historia y qué estudia la historia. Vas a contestar estas 3 preguntas que dice, en tus propias palabras, ¿qué es la historia? En base a lo que te enseñé, ¿qué es la historia para ti? Lo que tú hayas comprendido, lo anotas ahí. Entable una conversación con su papá o su mamá y pídale que le cuente una anécdota de usted cuando era pequeño. Vas a anotar ahí algo que tu mamá te diga de cómo tú eras de pequeño, más pequeñito, 5 años, 3 años, sí, cómo tú eras, cómo te comportabas. Y eso vas a anotar. Ahí dice redacte la historia. Pueden ser unas 3, 4 líneas. Enumere 3 hechos que conoce gracias a la historia. Vas a enumerar 3 cosas que tú recuerdes que han pasado en él atrás, hace mucho tiempo atrás, y que tú las conozcas por la historia. Vas a anotar 3. Por ejemplo, yo conozco cómo se creó la humanidad, el origen del COVID, de dónde vengo, de dónde vienen mis papás, etcétera. Son 3. Vas a anotar 3. Eso los haces a mano con buena letra y sin faltas, por favor. Y me lo envías y lo guardas para yo recibírtelo la siguiente semana. ¿Ok? Cuídate, este es el primer deber de estudios sociales.